le está terminando la concesión, los buses ya están funcionando fuera de su tiempo de vigencia porque deberían haber concluido ya. En nuestro país, con 15 años de antigüedad, los buses deben ser retirados. Con tanto dinero que va inyectando la ATU a las concesionarias, los buses sigan viejos, destartalados, ya varios. Es más, yo recuerdo cuando Jorge Muñoz estaba en la alcaldía de Lima, en una época de verano, había anunciado la llegada de buses con aire acondicionado, buses que nunca finalmente circularon. Ni uno circuló, ni uno. Ahora se mencionaba el año pasado que van a llegar buses eléctricos, ni uno va circulando, y los buses son los mismos. Ya ni siquiera los letreros electrónicos interiores sirven. Están así, de viejos esos buses, pero están recibiendo plata de compensación directamente que ATU les entrega. Ese tema lo conversamos en este momento con Luis Quispecandia, presidente de Luzambar y experto en tema de transporte. Señor Quispecandia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, señor Paredes, gracias por la invitación. ¿Usted encuentra alguna explicación lógica al cómo es posible que esas empresas, recibiendo pagos por parte de ATU, reciben estas compensaciones por pérdidas, dicen ellos, porque están perdiendo en el mercado por el transporte informal y los buses estén cada vez más viejos, no haya suficiente buses en cantidad y en calidad para los usuarios? ¿Encuentras una explicación lógica, señor Quispe? Sí, claro, obviamente. ¿Cuál es? A ver, lo que hay que entender claramente de que en nuestra ciudad capital hay 3 modos de transporte en buses. Nos estamos refiriendo al metropolitano. El metropolitano es un sistema que se conoce como un COSAC, un corredor segregado, que en su proyecto inicial tenía la posibilidad de constituirse, es decir, de formar un sistema de 9 corredores segregados. Eso fue el proyecto inicial. Para entender mejor, en Sudamérica, en Curitiba, en Brasil, se implementó este sistema de red de buses, en el que consistía que el pasajero entrando al sistema con un solo pasaje, podía desplazarse a cualquier punto de la ciudad, haciendo transbordos de un bus a otro bus. Ese sistema se implementó en Colombia, con el Transmilenio de Bogotá. A la manera de Colombia, en Lima, se impulsó esa misma iniciativa y viajó el señor Andrade a invitación de un sector de transportistas del Perú, 9 empresas propiamente, y regresó encantado de implementar en Lima exactamente igual, el mismo sistema. Y trató de hacerlo él, pero en una reelección municipal ganó el señor Castañeda. Y el señor Castañeda se encargó de continuar la implementación y en el año 2010 se inaugura el metropolitano, con 9 corredores segregados, en el que el modo de transporte era, el modo de servicio era autofinanciado, es decir, las empresas deberían de subsistir con sus recursos, con los pasajes. Con el correr del tiempo, se hace cargo de este servicio la señora Villarán en la municipalidad. Y ella cambia de concepto y en lugar de implementar el COSAC-DOC que estaba listo, que era de este a oeste, una ruta parecida a la línea 2 de metro, dejó de lado en gestión del señor Ollanta Humala. Y ahí desapareció ese gran proyecto y quedó en nada y solamente quedamos con un solo corredor. Este corredor tiene un contrato con el Estado. El Estado es el concedente y la concesionaria son las 4 empresas que ganaron la licitación, que tienen 300 buses articulados y 254 buses alimentadores. Estos buses fueron comprados con ayuda del Estado. Pero la municipalidad, en su contrato, dice, mientras no se complemente el tramo entre el Naranjal y Caraballo, no iniciaban todavía la operación si no se encontraban en preoperación. Y lamentablemente el Estado, la municipalidad en ese entonces y ahora la ATU, no cumplieron con ese tramo, por eso los buses del metropolitano o las empresas
aún siguen en esa condición de preoperación. Ni siquiera han empezado la operación. Aunque estén viejos, o sea, los buses, aunque estén malográndose cada cierto tiempo en plena troncal. Exactamente. Entonces, voy a su pregunta concretamente. Entonces, ¿qué ha pasado? En el contrato decía que tenían que devolver cuando no alcanzaban la rentabilidad suficiente. Lamentablemente hay un contrato. El señor David Hernández, el actual presidente de la ATU, no tiene ninguna responsabilidad, pese a él estuvo como funcionario desde un principio en varias gestiones, pero actual presidente no tiene ninguna responsabilidad. Lamentablemente está cumpliendo lo que sus antecesores han dejado en particular en la gestión de la señora Villarán. Pero señor Eso es el motivo por que están pagando. Ya, pero señor Quispe, pero no hay forma de poder justamente presionar a las empresas para que puedan implementar mejores buses, porque uno se va a estas horas, hay un pandemonio en cada estación. Uno a las 8 de la mañana pasa, por ejemplo, por Matelini, en mi experiencia personal, y la cola muchas veces sale de la puerta principal, rodea y hasta va por la pista, la zona de acceso, el giro que hacen los buses para que puedan retomar el recorrido hacia Lima Norte. O sea, no hay ningún dispositivo, no hay ninguna forma de obligar a las empresas en que implementen más buses, que renueven sus buses. Si se les está subvencionando, dando plata, entonces ¿cómo es posible que no puedan renovar la flota y aumentar la flota? Claro, el problema que está usted mencionando ya no es de la empresa. La gestión del transporte sí corresponde a la ATU. Son los funcionarios de la ATU quienes hacen la programación de los buses, no las empresas. Entonces, si hay esa falencia, es decir, hay una sobreoferta de pasajeros en una estación y no se recoge oportunamente, eso corresponde a la ATU, es decir, la gerencia de operaciones de la ATU debería perfeccionar. Nosotros en algún momento el año pasado hicimos notar de que efectivamente se habían generado rutas innecesarias, de modo que estaba gastándose innecesariamente buses, así pudiendo reprogramarse de mejor condición. Si es una ruta lineal, no había por qué crear tantos expresos. Con uno o dos expresos hacia el sur, es decir, hacia Javier Prado, Canaval y Moreira, Ricardo Palma, era suficiente hasta el sur. Lo demás simplemente había que reforzar para que más buses atendieran en la ruta lineal, que es sencillo. Ahora que se ha aumentado el recorrido hacia Caraballo, evidentemente requiere probablemente más buses. Pero eso significa que tendrían que entrar en una nueva negociación con las empresas y está concluyendo. Por un lado, le está terminando la concesión, los buses ya están funcionando fuera de su tiempo de vigencia porque deberían haber concluido ya. En nuestro país, con 15 años de antigüedad, los buses deben ser retirados, aunque el Ministerio de Transportes ha autorizado que el transporte tradicional, del cual no hemos hablado, pueden circular hasta los 35 años. Claro, pero en esa línea... El problema es mayúsculo. Claro, y en esa línea, señor Quispe, a ver, yo entiendo que hay un tema de programación de rutas que hace directamente la ATU, pero cuando se firmó el contrato, solamente estaba proyectando esos 300 buses. Si se entendía que, por ejemplo, la troncal iba de Matelini, Chorrillos, hasta Caraballo, Chimpugoyo, entonces había una proyección de cuántos buses iba a tener, cuántos buses se tenía que comprar para que justamente pueda tener la demanda que se iba a generar. Esto no contempla el contrato, porque la ruta se amplió y seguimos con los mismos buses, la misma cantidad y la oferta aumentó. Claro. Perdón, la demanda aumentó. A partir de la ampliación hasta Chimpugoyo, sí tiene esta razón, se amplió la ruta y evidentemente ha aumentado los pasajeros, aunque hasta hace, medio año, 5 meses, antes de que se inaugurara el tramo hacia el norte, hacia Caraballo, el número de pasajeros del Metropolitano había disminuido en un 20%, o sea, no recuperaron, después de la pandemia, no recuperaron el número de pasajeros que tenían antes de la pandemia. Pero, reitero, el problema es la programación. Se tiene que mejorar la programación. De eso depende un transporte público como el que es el Metropolitano, que tiene una cantidad de buses, que tiene ya, se estima que hay una cantidad de pasajeros demanda, se tiene que redistribuir muy bien los buses en determinadas horas, en horas punta y en horas valle. Incluso los días de la semana son distintos, no son iguales, hay días típicos, hay días atípicos, y esos estudios le corresponde hacer a la ATU
y mejorar la programación. ¿Y si ha hecho algún Eso tipo sí de estudio en su momento? ¿Sabe si hay un estudio que pueda permitir a la ATU optimizar el uso de los buses con rutas adecuadas y sin estar generando enormes colas? Sí, lo que están haciendo en este momento, entiendo, es ya programando la nueva licitación. Tienen que entrar nuevos buses y nuevas empresas, y no solamente al metropolitano. Esto me da pie para hacer un comentario, creo que es lo más importante. Ya la ley 30900 obliga a la ATU, se crea la ATU con esta ley 30900 para implementar un sistema integrado, no solamente el metropolitano, que ha perdido, digamos, su razón de ser, quedándose con una sola ruta, y se crea posteriormente los 5 corredores complementarios de los colores, el azul, el rojo, etcétera, y eso tampoco quedó concluso. En la gestión de la señora Villarán, lamentablemente, hay que aclarar esto. No es decisión de fácil, ha sido una decisión equivocada en la gestión de la señora Villarán haber implementado los 5 corredores que deberían tener 5.000 buses y solamente tienen 785 buses. Sentido común dice, jamás va a servir bien. Exacto. Frente a eso, en este momento tenemos la ley para implementar ya el sistema integrado, que es del año 2018 la ley, y han pasado 5 años. La ATU ha avanzado teóricamente, ya tiene el plan regulador, ya tiene el plan de movilidad urbana. Entonces ya es momento en convocar a una licitación, pero en general, para cubrir todos los 15.000 buses que se necesita de 9 metros, mayores de 9 metros en todo Lima, y que se implemente este sistema integrado. Nosotros en el año pasado, en noviembre, hemos planteado, y por supuesto con presencia de la ATU y todos los actores del transporte, incluyendo la línea 1 de metro, que es una de las formas, para que el Estado, mediante una asociación público-privada, compre 10.000 buses en un solo acto e implemente el sistema integrado, y el espacio de 5.000 buses deje para los actuales operadores e ingresen los buses que estén en condiciones, tanto el propietario individual como las empresas, para cubrir eso. Ojalá que eso sea vigente, ojalá que eso sea viable. El marco legal está dado, solamente falta decisión y una correcta planificación para que esto sea realmente la solución a esta problemática de transporte de miles de personas que se movilizan en estos momentos en la troncal del Metropolitano, así como los alimentadores. Señor Quispe Caña, muchas gracias por la comunicación alcanzada, que tenga un gran martes y un buen inicio de mes. Son las 6 de la mañana con 56 minutos y mis